Santos FC hizo una oferta increíble por el hijo de Pelé, pero la decisión del joven no tuvo nada que ver con el dinero. Con solo 19 años, juega con una técnica, una potencia y, sobre todo, una visión de juego que recuerda al joven Pelé. Los clubes más grandes del mundo lo siguen de cerca, esperando ser los primeros en ficharlo, pero a pesar de las ofertas millonarias, el joven tomó una decisión que nadie esperaba. Rechazó todas las propuestas, explicando que quería seguir creciendo con sus amigos, pero sobre todo porque su abuelo Pelé siempre le enseñó a jugar por pasión y no por dinero, y porque Santos representa la historia, el corazón y el alma de su familia. Hoy, Arthur Pelé entrena en las calles de Brasil, en las playas, en los barrios y sobre todo en las favelas, trabajando cada día su toque de balón, su creatividad y su libertad con el balón. Un día, cuando sentía que había alcanzado un nivel muy alto, su familia lo puso a prueba para recordarle de dónde viene el verdadero fútbol, la humildad, el trabajo y el respeto por la historia. Pelé filmó algunos de sus entrenamientos y los videos comenzaron rápidamente a circular en las redes sociales. Muchos lo llaman el heredero del rey. Otros ven en él un talento diferente, libre, creativo e imposible de detener. Pero Arthur Pelé mantiene los pies en la tierra. Siempre dice que no juega por la gloria ni para convertirse en futbolista profesional. Su sueño es ser freestyler, vivir únicamente para el balón, la creatividad, el espectáculo y la expresión libre del fútbol. Y cuando le preguntan por su futuro, responde con calma: no quiero ser famoso, quiero ser mejor con el balón cada día. A este ritmo, no solo podría escribir su propia historia, también podría cambiar la forma de ver el fútbol.